Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver cuál es el instrumento de renta variable por excelencia, las acciones. Pero para empezar, ¿qué son las acciones? Las acciones son un instrumento financiero que representan un porcentaje de posesión sobre una empresa. Este instrumento otorga a su dueño un porcentaje del patrimonio neto de una empresa equivalente a su proporción de las acciones con respecto a la flota total. Para empezar, hay que tener en cuenta que las empresas tienen tres momentos fundamentales en donde emiten acciones. El primero es bastante simple. Cuando una empresa se conforma como una sociedad anónima, emite acciones al momento de ser conformada. Estas acciones no se negocian hasta que la empresa sea cotizante y son inherentes a la naturaleza societaria de la empresa. Es decir, una sociedad anónima está compuesta por acciones. En el segundo caso, la empresa puede hacer una oferta pública inicial. Esto quiere decir que la empresa va a empezar a cotizar en bolsa. Es decir, la empresa va a emitir acciones que serán compradas por el mercado y ese dinero irá directamente a parar a la empresa para que pueda financiar sus operaciones. La última opción, que la tienen las empresas que ya son cotizantes, es salir a emitir nuevas acciones, es decir, hacer otra oferta pública, pero no inicial. Esto se suele hacer para poder obtener financiamiento sin necesidad de incurrir en necesidades de pago futuras. Es decir, puedo obtener plata sin tener que devolverla en un tiempo cierto o ya arreglado previamente. Entonces, las empresas emiten acciones o cuando se forman en un principio, o cuando necesitan financiarse para cumplir alguna necesidad que ellas tengan. El inversor, cuando compra acciones, está comprando literalmente una porción del patrimonio neto de esa empresa. Es decir, el inversor no es dueño de los activos en sí, sino que es dueño de lo que queda de los activos una vez los pasivos están saldados. Este porcentaje otorgará a los dueños ciertos derechos y también obligaciones, como por ejemplo, tendrá el derecho a cobro de dividendos, tendrá el derecho a votar en asambleas y, dependiendo del porcentaje accionario que el inversor posea, también incluso puede llegar a tener el derecho a llamar a asambleas. El porcentaje propietario que tendrá cada accionista está definido según la cantidad de acciones que tenga él en base a la cantidad de la flota total. Es decir, si yo tengo 10 acciones de 100 acciones que tiene la flota total, yo soy el dueño del 10% del patrimonio neto de esta empresa. Entonces, para aclarar, cuando somos accionistas de una empresa, tenemos el derecho a votar en las asambleas, tenemos el derecho a cobrar los dividendos. También esto estará definido por qué tipo de acciones tengamos, porque se pueden tener acciones preferidas o acciones normales y ordinarias, en las cuales uno tiene el derecho a voto y a cobro de dividendos, y en las acciones preferidas uno tiene un derecho primordial a cobrar dividendos, pero no tiene derecho a voto en asambleas. La última opción que tengamos siempre que tengamos una acción de una empresa cotizante es venderla en el mercado. Hay que tener en cuenta que el hecho de que una empresa genere ganancias no significa que va a distribuir esas ganancias enteras como dividendos. De hecho, muchas empresas reinvierten la mayor parte de sus ganancias para poder seguir creciendo a futuro. Te tendría que preocupar que una empresa distribuya absolutamente cada centavo que gana en dividendos. ¿Dónde está el crecimiento futuro ahí? De todas maneras, aunque una empresa no distribuya las ganancias que genere, esto no significa que nosotros no lo veamos reflejado, porque el precio de la acción suele responder a este tipo de cosas. De hecho, el precio de la acción va a responder a las expectativas que tenga el mercado sobre cómo la empresa maneja su dinero. Es decir, si genera muchas ganancias y no se distribuye nada de esas ganancias, quizás el aumento en el precio de la acción, por lo que el mercado considere que hará con esas ganancias la empresa en el futuro, es suficiente para cubrir esa diferencia. Las acciones son compradas y vendidas en las bolsas de valores. Las más conocidas son el NYSE, el New York Stock Exchange y el Nasdaq. Esta es la principal bolsa de los valores tecnológicos. Luego de que una empresa haga su OPI, su oferta pública inicial, sus acciones estarán cotizando en la bolsa, es decir, podrán ser compradas y vendidas con bastante seguridad dependiendo de la liquidez de cada una. Comúnmente, la gente de a pie como nosotros, para comprar acciones en Argentina, debe usar una LIC, es decir, un agente de liquidación y compensación, que son agentes de bolsa autorizados por la CNB para participar en los mercados de capitales, liquidando y compensando las órdenes de compra y venta y así otorgándonos a nosotros en una cuenta comitente nuestros valores. ¿Pero en qué se diferencia comprar una acción de un bono? Como ya hemos visto, un bono es un activo de renta fija y una acción es un activo de renta variable. Es decir, yo al invertir en una acción no tengo garantizado ni preestablecido ningún flujo de fondo futuro si es que lo llega a ver. Es decir, yo no sé cómo me va a rendir la inversión de acá al futuro. A su vez, los bonos y obligaciones negociables tienen una fecha finita.
En cambio, las acciones duran para siempre, duran la cantidad de tiempo que permanezca en operación y en operatividad la empresa. Como conclusión, podemos afirmar que al encontrarse el mundo empresarial tan económicamente y geográficamente diversificado, nos otorgarán una manera de diversificar nuestros portafolios de una manera excelente. Es decir, al invertir en una acción, yo puedo invertir en distintos sectores de la economía con el mismo tipo de inversión. A su vez, las acciones, siempre y cuando la empresa permanezca en operatividad y tenga unos fundamentals sólidos, pueden otorgar una inversión vitalicia. Más adelante ahondaremos en distintos tipos de acciones, distintos tipos de sectores económicos en los cuales las acciones o las empresas cotizantes participan y también cómo calcular y medirlas desde el punto de vista del cálculo financiero, para así saber cómo, cuándo y en qué invertir. Si te gustó el contenido, déjanos tu like, suscríbete y hacele clic a la campanita para ver mucho más contenido de freelance. También te invitamos a que visites nuestra página web y nos sigas en nuestro perfil de Instagram. Aquí subimos contenido todos los días. Quédate al tanto para mucho más.